Segundo, asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas, de la cual dependen los modelos productivos de una multiplicidad de pueblos y economías, no solamente de la economía globalizada. Garantizar los derechos específicos de comunidades y usuarios tradicionales que desde tiempos inmemoriales han estructurado su estrategia de desarrollo económico sobre la base de la explotación de estos recursos. La primera vez que la comunidad internacional y específicamente el Sistema de Naciones Unidas se pronunció sobre el derecho al agua lo hizo en el año 1999 y estableció que el derecho al agua estaba indisolublemente asociado con el derecho al desarrollo. Y se pronunció sobre la base de reconocer de que el reconocimiento del derecho al desarrollo supone como derecho fundamental reconocer el derecho al agua. Desde esta perspectiva, entonces, posicionó en el debate que el derecho al agua es un derecho económico, social y cultural y que, por lo tanto, está cautelado en los principales instrumentos internacionales ratificados y vigentes en nuestros países, en particular los pactos de derechos civiles y políticos, pero específicamente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Naciones Unidas, siguiendo esta línea, también manifestó su preocupación política respecto a la situación de recursos hídricos y los invito a examinar el informe del año 2006 del PNUD que se pronuncia específicamente sobre el derecho, sobre la problemática del derecho al agua, pero específicamente estableciendo de que una gestión sostenible del agua constituye el único mecanismo de garantizar el agua para la vida en el hogar y el agua necesaria para asegurar los medios de sustento para la producción de la mayoría de la población mundial. Y llamó la atención sobre aquellos discursos que dicen que el problema del agua es una cuestión de escasez. El PNUD dijo, mire, no es una cuestión de escasez, es una cuestión de mala gestión, porque finalmente no hay más agua que la que tenemos en el planeta y por lo tanto, siendo un recurso finito, debemos asegurar que se haga gestión sostenible de eso para que el recurso nos acompañe hasta que haya mundo. El derecho al agua como derecho económico, social y cultural fue regulado por Naciones Unidas a través de una observación general que reglamentó específicamente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en lo que refiere a los recursos hídricos. La observación es la observación general número 15 y las bases jurídicas de esta observación general número 15 son los artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dice la observación general número 15? Establece como fundamento jurídico del derecho humano al agua el derecho de todos a disponer de agua suficiente, de agua salubre, de agua aceptable, asequible, accesible para uso personal y doméstico. La observación número 15 vinculó específicamente el derecho al agua al artículo primero de los pactos de derechos civiles y políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen el mismo artículo primero sintomáticamente y el mismo inciso segundo del artículo primero, que establece el derecho de todos los pueblos sobre los recursos naturales necesarios para asegurar sus propios medios de subsistencia. Y por lo mismo estamos hablando de un derecho que tiene una dimensión política. Y en definitiva, esta deliberación que tiene que ver con el aprovechamiento estratégico de los recursos, más allá de la coyuntura específica de un determinado proyecto que pretenda ser aprovechamiento de uno o de todos, es una cuestión que compete al ejercicio de la ciudadanía y que por lo tanto obliga a los gobiernos a consultar a la ciudadanía para tomar finalmente estas decisiones en conjunto. Dejemos esto de alguna manera en la memoria porque uno de los casos que presentó efectivamente, uno de los casos que nos presentó César, que es el caso Pascualama, y que actualmente se litiga en instancias internacionales, fue la misma, vamos a volver sobre el punto, pero fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que dijo de oficio, vamos a ponderar si en el caso
se ha vulnerado el derecho a la participación política, porque consultarle a la ciudadanía sobre su destino cuando un proyecto cambia las vocaciones productivas de su territorio y por lo tanto el sistema de vidas y costumbres que es tradicional en esa localidad, finalmente se está afectando un derecho político esencial. La observación general número 15 otorga una especial protección a personas y grupos vulnerables, en particular a mujeres, a niños, a grupos minoritarios, a pueblos indígenas, a refugiados, a solicitantes de asilo, desplazados internos, trabajadores migrantes, presos, detenidos, a todos a quienes se les reconoce el derecho básico al agua potable. Y este derecho básico al agua potable ha sido recientemente materializado en una declaración de Naciones Unidas que fue aprobada prácticamente por unanimidad de los miembros de la comunidad internacional que reconoce el derecho humano al agua potable. Cabe resaltar además la consagración de derechos, más bien en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, preferente a comunidades locales rurales, lo que tiene relevancia fundamentalmente acá respecto de aquellos municipios que tradicionalmente han desarrollado agricultura en la zona de influencia directa del proyecto. El derecho que se les reconoce son el derecho precisamente sobre las fuentes tradicionales del agua y de acuerdo con esa normativa vemos que en definitiva la mayoría de las legislaciones internas casi sin excepción establecen normas que prohíben extracciones mineras en las cabeceras de las cuencas y fundamentalmente cuando ellas abastecen a la población, tanto a las comunidades locales como a amplias zonas urbanas. Y vamos a ver que hasta el CIADI ha sido permeable a este derecho, debiendo salvaguardarlas de toda injerencia ilícita y contaminación. Adicionalmente se establece, y esto tiene relevancia en aquellos territorios en donde hay presencia de comunidades indígenas, les reconoce el derecho para acceder al agua en las tierras ancestrales, las que también deben ser protegidas en los mismos términos antes señalados, y se garantiza la obligación de los estados para facilitar los recursos necesarios a estos pueblos para que planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua. ¿Por qué se les reconoce específicamente estos derechos? Porque lo que se asume a través de estas normativas es que en definitiva el proyecto civilizatorio de estos pueblos está asociado indiscutiblemente a la disposición de estos recursos. Pero veamos que eso no difiere de lo que nos pasa a todas las localidades que nos vemos en definitiva afectados por un proyecto que por las envergaduras que tiene, la verdad que genera cambios radicales en nuestro sistema de vida. Ahora, conjuntamente con la protección al derecho al agua, la comunidad internacional desde el año 1940 con la Convención de Washington hasta la fecha ha venido protegiendo los ecosistemas y en particular aquellos ecosistemas que constituyen la fuente que garantiza la sustentabilidad hídrica de las cuencas. Tres instrumentos son relevantes, varios de ellos han sido citados acá. La Convención de Washington, la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas de América, que en el fondo establece la obligación de los estados de generar áreas de protección ahí donde existen especies endémicas, alta biodiversidad o se encuentran las cabecera de las cuencas hidrográficas, imponiendo la prohibición de desafectar estas áreas si no es por vía de ley y en consecuencia el resultado de un ejercicio de deliberación política a nivel parlamentario, que es donde en definitiva estarían las bases de la legitimidad en una democracia representativa. Pero además está la Convención Ramsar, que se llama Ramsar porque fue adoptada en la localidad del mismo nombre en Irán en el año 1971 y que permite
En definitiva, proteger humedales de importancia internacional que tienen, en definitiva, dos grandes importancias medioambientales. Una, servir de hábitat de aves acuáticas y migratorias, suelen ser zonas de anidación de la mayor biodiversidad, que concentran la mayor biodiversidad del planeta, pero al mismo tiempo constituyen los colchones, en definitiva, o las esponjas de agua de nuestros ecosistemas. En el caso de nuestra región, nuestros colchones, nuestras esponjas de agua están en la cordillera de los Andes. Y de ahí las situaciones que estamos enfrentando son las mismas. Históricamente, el desarrollo de la región andina se ha realizado con cargo a los recursos naturales, particularmente agua, existente en la cordillera donde están las nacientes de nuestros acuíferos, pero también se ha desarrollado a espaldas de la cordillera de los Andes porque no hemos retribuido adecuadamente los servicios ambientales que la cordillera nos presta. Y hoy día, cuando la cordillera entonces se muestra con un potencial minero que compromete esos recursos, la verdad es que empezamos a ver territorios desconocidos, pero que debieran ser áreas que nosotros deberíamos tener presente día a día porque es a las que les debemos el tributo de la vida. Los pueblos indígenas hablan de los cerros tutelares y por lo tanto es precisamente en la cordillera donde se encuentran los héroes fundadores, donde se encuentran los dioses, porque son los que proveen de agua. En el ecosistema andino ustedes tienen como fuente de agua el páramo y las lagunas altoandinas que los conforman. En el caso de los países que nos encontramos más hacia el sur del continente, esto está dado por vegas, bofedales y también lagunas altoandinas que en términos de su comportamiento ecosistémico cumplen la misma función.